Entonces, bueno, recomendaciones para estas sesiones, puntualidad. De hecho, pues muchas gracias a todos los que se conectaron a tiempo. Esto por respeto al tiempo de todos nosotros y para que podamos comenzar bien y aprovechar más el tiempo. Les pido escribir su nombre completo en el Zoom. Hay una opción para que puedan renombrar. Ahí háganlo, por favor, para que se les pueda tomar la lista. Así sabemos quiénes asistieron a la sesión y pues es para el tema que les habíamos comentado de los exámenes y del diploma. Tener apagados sus micrófonos, por favor. En caso de que haya alguna duda, la pueden escribir en el chat, ¿verdad? Hay varios de nuestros compañeros del equipo. Ellos las van a ir viendo, yo ahorita no las puedo ver, ¿verdad? Porque voy a exponer el tema. Al final las podemos tratar o a la persona que quiera abrir su micrófono, ¿verdad? Pues lo hacemos para que podamos comentar. Y pues sin más, muchas gracias a todos por su asistencia y vamos a comenzar. Ahora sí vamos al tema. Bueno, este primer tema es muy sencillo, pero la verdad es esencial, es fundamental. Y no por ser sencillo, pues digamos que no es rico, ¿no? Yo creo que todo lo contrario es riquísimo. Aquí vamos a tocar los puntos esenciales. Entonces el tema primero es la vocación, ¿verdad? Todos oímos hablar de la vocación, pero pues muchas veces tenemos varios conceptos, ¿no? O podemos incluso, nos puede suceder que podemos confundir lo que es la vocación con un simple oficio, con una carrera, con elegir algo que hacer en la vida, pero la vocación es mucho más y lo vamos a ir viendo poco a poco. Aquí les quiero leer esto del documento del Papa Francisco, Christus Vivit. Quisiera detenerme ahora en la vocación entendida, déjame quitar esto, ¿no? Entendida en el sentido preciso del llamado al servicio misionero de los demás. Somos llamados por el Señor a participar en su obra creadora, prestando nuestro aporte al bien común a partir de las capacidades que recibimos. Esta vocación misionera tiene que ver con nuestro servicio a los demás, porque nuestra vida en la tierra alcanza su plenitud cuando se convierte en ofrenda. Recuerdo que la misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o un adorno que me puedo quitar. No es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra. Esta frase es hermosísima. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. Por consiguiente, hay que pensar que toda pastoral es vocacional, toda formación es vocacional y toda espiritualidad es vocacional. Este texto lo puse al principio porque nos va, digamos que es como lo que vamos a ir desmenuzando durante esta sesión. Y como pueden ver, pues es riquísimo. Con estas palabras, el Papa Francisco nos está recordando la esencia de la pastoral vocacional. Es provocar a todos los bautizados para que descubran su vida como un llamado al servicio misionero de los demás. O como ya nos lo recordaron los obispos latinoamericanos en Aparecida, en Brasil, debemos de redescubrir nuestro ser como discípulos misioneros de Jesucristo. En esto consiste la verdadera plenitud de los hombres, convertir la propia vida en ofrenda a Dios y a los hermanos. Sí les pido los que tengan su micrófono encendido que lo puedan ir apagando, por favor, para que no se... Ahora bien, pues la vocación tiene unos elementos. Ahorita primeramente vamos a ver qué es la vocación y cuáles son esos elementos. La vocación es un proceso vital de comunicación entre Dios y la persona que rebasa su significado etimológico, ¿verdad? Su significado etimológico es el término vocare, que significa llamar.
Entonces, generalmente cuando nos preguntan, bueno, ¿qué es la vocación? Pues es un llamado, ¿sí? Pero es un llamado, ¿pero a qué? ¿Y qué tipo de llamado? ¿Y quién llama? La vocación es en su nivel más profundo una experiencia de amor. Esto también lo vamos a ir viendo ahorita durante esta sesión. Es un signo del encuentro del amor entre el Señor que llama y el discípulo que responde. Por un lado está Dios que llama, y el discípulo que responde, pero es una relación de amor, es una comunicación de amor. El seguimiento del Señor en su expresión más radical se centra entonces en una relación personal de enamoramiento. No nos entregamos a una idea, ni siquiera a una causa, sino a una persona, y es una persona con P mayúscula. Quien pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará, nos dice el Señor. Es el Señor que nos cautiva. Al hablar de la imitación de Cristo Jesús, se hablará de la idoneidad para una u otra forma de vida. Y es que si hablamos de amor, no podemos imaginar que Dios nos pida seguir un camino para el que no nos da la aptitud, al menos la básica. Dios nos llama a la vez a nuestra felicidad, nuestra salvación y a una negación total de nosotros mismos. Cuando se dice, tú no tienes vocación para esto, para tal cosa, aludimos no al llamado, sino a la idoneidad para tal o cual camino. ¿Qué quiere decir esto? Todos Okay. Se perdió la pantalla, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces estábamos aquí. Vamos a seguir adelante. Ahorita que hablamos de la persona, de un encuentro con una persona, precisamente en su primera encíclica como Papa, Benedicto XVI, de feliz memoria, escribió: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Deus caritas est. Entonces es un encuentro con una persona. No se trata de seguir una idea, una bonita corriente filosófica o teológica o doctrinal. No, no. Es una persona. Y si no nos enamoramos de esa persona, es imposible que podamos seguir este llamado. ¿Cuáles son los elementos de la vocación? Vamos a hablar de tres principalmente: la llamada, la respuesta y la misión. En este proceso aparecen varios elementos que constituyen la estructura básica de lo que llamamos vocación. Y el primero es la llamada. La llamada es una iniciativa gratuita y amorosa de Dios que en un proceso dinámico se dirige a todos los hombres. Pero lo hermoso es que lo hace a cada uno personalmente. Él da a cada uno de ellos, en su situación histórica, una vocación única e irrepetible para desarrollar al máximo sus potencialidades y ser una nueva criatura en Jesucristo. Esto es hermosísimo, ¿no? O sea, no es que Dios, cuando decimos Dios llama a todos, ¿verdad? No es que digamos, pues avienta unas cartas y a ver a quién le cae, ¿no? No, a cada uno nos llama en nuestra propia situación histórica, con nuestras propias aptitudes, actitudes, etcétera, ¿no? Y nos llama a ser una nueva criatura en su Hijo Jesucristo, que eso es lo hermoso. Ahora bien, hay un llamado de Dios y un llamado siempre, pues, debería de corresponder una respuesta. ¿Quién tiene que dar esa respuesta? ¿Y qué es la respuesta? Pues es la disponibilidad ante Dios que llama, ¿verdad? Dios llama, pero pues podemos a veces estar sordos a la escucha. Entonces, debemos de comprometer todo, este llamado compromete toda la persona en el seguimiento de Jesús. Es personal, es libre, es consciente, es responsable y es dinámico, ¿verdad? No solo es unidireccional, ¿no? No solo es Dios que llama o yo que quiero responder, no. Es precisamente esa comunicación de amor entre Dios y
a quien él está haciendo el llamado. Parte de una profunda inspiración de fe. Esto ahorita lo vamos a comprender más adelante. Expresamos esta realidad de manera global con el término opción, ¿verdad? Ya lo hemos escuchado muchas veces, la opción de vida. La respuesta se da en cumplimiento de la misión recibida, en unas condiciones históricas concretas. Y eso lo podemos ver pues en los grandes santos, por ejemplo, como en esos momentos de crisis, ¿verdad? Dios llama a un santo en particular, a una persona en particular, para que dé como una nueva regeneración a la iglesia, ¿no? Y podemos pensar pues en quien ustedes quieran, ¿no? Empezando por nuestro Señor Jesucristo, por San Francisco de Asís, por un San Ignacio de Loyola, por un Papa Juan Pablo II, etcétera, etcétera. Entonces Dios no deja de llamar, y esto es lo hermoso. Ahora bien, el tercer elemento es la misión. Y la misión es la tarea evangelizadora que el Espíritu Santo, encomienda a la iglesia. La misión toma rasgos específicos en cada uno de los convocados en la iglesia y en las diversas situaciones históricas, siempre en orden a la edificación del reino de Dios. Es el fin del acontecimiento vocacional, es decir, el acontecimiento vocacional es un caminar. Aquí vemos, por ejemplo, en la imagen, pues un joven que va caminando por la playa, ¿verdad? Recordándonos aquellos pescadores que hace 2000 años se encontraron personalmente con nuestro Señor Jesucristo y a quienes Él llamó. Entonces, la comunidad es el espacio vital en el cual se desarrolla esta vocación-misión, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. O sea, no se puede entender la vocación para mí solo. La vocación es un llamado y es una misión, pero no para mí, sino para los demás. Ahora bien, también podemos hablar, ya vimos los tres elementos, también se habla de tres niveles de la vocación, ¿verdad? El proyecto vocacional de una persona va madurando a partir de la llamada a la existencia. Es decir, si no existimos, si Dios no nos hubiera llamado, no nos hubiera amado en ese primer momento de la existencia, pues ahorita no podríamos estar hablando de mi vocación o de tu vocación. Entonces, desde ahí es donde se irá descubriendo la existencia de los otros niveles que se irán integrando a este primero. No como niveles que se van yuxtaponiendo, que se ponen unos sobre de otros, no, sino como niveles de crecimiento integrales en el ser de la persona misma. El hombre ha sido llamado a la existencia a ser plenamente humano, a ser persona. Esa es la primera vocación, la vocación humana, ¿verdad? La vocación a la existencia humana. Dios no nos hizo plantas, Dios no nos hizo animalitos, o sea, nos llamó como persona humana. Asimismo, es convocado en un proyecto de crecimiento en el amar mediante el llamado a la fe en Cristo Jesús, a ser plenamente cristiano, hijo de Dios. Este ya es ese nivel siguiente que sería la vocación cristiana. Y se expresa de forma concreta y específica por la participación en la misión y en la vida de la iglesia para la construcción del reino. Aquí ya viene, y esto se realiza a través de una vocación específica. La vocación humana, Dios nos da también nuestro llamado a la vocación cristiana a todos los bautizados, y dentro de esa vocación cristiana viene una vocación específica. Esa manera, esa forma de ser cristiano, de responder a ese llamado de Dios. ¿Cuál es el primer nivel? Ya lo mencionábamos, la vocación humana. Cada hombre es un ser único e irrepetible, llamado por Dios a la existencia en un proceso de maduración en el que se descubre como persona, lleno de posibilidades y potencialidades, con limitaciones y necesidades. Este proceso se realiza en relación consigo mismo y con Dios, con los demás y con el mundo que le rodea. La vida como vocación está más allá de la casualidad biológica, es la irrepetibilidad de la persona, ¿verdad? Si tomáramos conciencia de esto, de que tú eres único e irrepetible y que así como eres, Dios te amó y te creó, ¿verdad? Nuestra vida sería muy, muy diferente. Nuestra forma de ver el mundo y a los demás sería muy diferente. Es el llamamiento a ser persona, a descubrirse y construirse como tal, pues la llamada de Dios constituye a la persona como tal.
Es decir, no nos podemos reconocer como personas sin el otro, sin el igual, ¿verdad? De hecho, Dios mismo, pues es trino. Son tres personas en un solo Dios. ¿Por qué Dios mismo quiso ser familia, quiso ser comunidad? Desde ahí nos está dando el ejemplo, ¿verdad? No somos para nosotros mismos, somos para los demás, pero nos descubrimos como personas en el otro también. Ya esto es muy filosófico, pero bueno, ya habrá otro momento para tocar ese tema. Ahora bien, al hablar de vocación humana, queremos decir que el hombre tiene un destino o una misión en el mundo que debe ir realizando mediante su propia actividad, convirtiéndolo en parte de su historia particular. Y aquí yo le agregaría, y de la historia de la iglesia y de la historia del mundo. ¿Sí? No somos solo para nosotros. Nuestra vocación no es solo para nosotros. Esta vocación humana es el proyecto de maduración, y en este nivel ciertamente el descubrimiento de sí mismo como persona. ¿Sí? Vemos cómo desde bebés, esa relación que tenga con su madre, con su padre, con sus hermanitos, con las personas con las que se relaciona, lo van haciendo la persona que es, lo van haciendo que se descubra como persona, ¿verdad? Como un ser lleno de posibilidades y de potencialidades que se van descubriendo y van madurando, como un ser con limitaciones y necesidades, pero sobre todo como un ser capaz de relacionarse con los demás. Todo crecimiento vocacional se realiza en un camino de crecimiento humano. Va cultivando una serie de cualidades en vistas a una formación de personalidades equilibradas, sólidas y libres. Para esto es necesario un gradual conocimiento y una aceptación de sí mismo. ¿Verdad? Entonces, en la medida en que nos vayamos descubriendo y aceptando como lo que somos como personas, ¿verdad? Vamos a poder tener más elementos precisamente para dar una mejor respuesta a Dios ante nuestra vocación, ante nuestra misión. El segundo nivel es la vocación cristiana. El hombre llamado a la vida descubre además un llamado a la fe, que es adentrarse a la aventura de un Dios que se le revela en su caminar. Por este segundo llamado, descubre que Dios es Padre y que le llama por Jesucristo para ser su Hijo en una vida de santidad. Este es el llamamiento a ser de Cristo y en Cristo, ser hijos de Dios. Por el bautismo hemos sido incorporados a Cristo en su muerte y en su resurrección, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y podríamos decirlo así, en su vida total. Entonces, por el bautismo, gracias al bautismo, gracias a ese sacramento de iniciación, somos hijos en el Hijo. Y comienza esta aventura hermosa de nuestra vocación cristiana. El ser en Cristo no es solo un añadido al ser de la persona. No es así como que, bueno, pues yo soy cristiano como otros son musulmanes o judíos. No es un añadido, es un llamado también particular a ti. Es la integración de su ser dividido por el pecado y que viene a dar respuesta a las exigencias más profundas y auténticas del ser. Esta es la vocación fundamental. No hay mayor dignidad que la de ser cristianos, ser hijos de Dios, hijos en el Hijo que es Jesucristo. Dios nos ha llamado de la nada, habiéndonos predestinado desde antes de la creación del mundo para ser hijos en el Hijo. La vocación cristiana engloba y hace auténtica la vocación humana como tal. O sea, le da un sentido. A lo mejor el solo ser persona humana y tal, y si no tuviéramos esa dimensión de la fe, esa dimensión espiritual, pues sentiríamos un vacío en nuestra existencia, ¿no? Entonces, con un solo y único acto creador del amor de Dios, el hombre es llamado a la existencia y orientado hacia Cristo, plenitud del hombre y ápice del plan que Dios tiene sobre él. La elección vocacional hunde sus raíces en una vida profundamente cristiana, nutrida por la oración y por los sacramentos. Esto es hermosísimo, o sea, descubrir esto de verdad nos ayuda a entender un poquito más nuestra vocación y poder también de alguna manera orientar a esos jóvenes, a esas personas que Dios ponga en nuestro camino. Ahora bien, el tercer nivel, la vocación específica. El llamado a la fe implica una adhesión consciente a Cristo, como ya lo hemos estado diciendo, ya que el encuentro con Él transforma a la persona, de manera que el ser cristiano no puede darse de forma abstracta o etérea,
sino que pide situarse en una forma de ser cristiano en concreto, como laico, como consagrado o como ministro ordenado, que nos permite dar nuestra aportación específica en la construcción del reino. Recordemos esa, en la Sagrada Escritura, esta carta de San Pablo, donde habla del cuerpo de Cristo, de la iglesia, pues como una diversidad de miembros. Pues así igualmente, cada miembro, cada uno de nosotros con nuestra vocación específica, enriquecemos, ¿verdad? De alguna manera a la iglesia y a la misión que ella tiene en este mundo. Entonces, el proceso de madurez humana y cristiana se desenvuelve en un compromiso gradual dentro de la iglesia para el mundo, ¿verdad? Lo que decíamos desde el principio, no es la vocación para mí, sí es mía, sí es para mí porque Dios me hizo un llamado a mí, pero es para los demás, es para el amor, ¿verdad? Y es en la iglesia para el mundo, no solo es para la iglesia, o sea, la iglesia en sí misma no tiene una finalidad, es un medio que Dios instituyó y es un medio de salvación. Entonces, el amor, vocación de la persona humana. Aquí ya vamos a entrar a otro tema. Ya ahorita ya vimos los 3 niveles de la vocación, pero ahora al inicio hablábamos de que es un encuentro personal con una persona en mayúscula. Entonces vamos a hablar del amor como vocación de la persona humana. El amor es el sentido pleno de la vida. Dios ha amado tanto al hombre que le ha dado su propia vida y le ha capacitado para vivir y querer a la manera divina. En este exceso de amor, el amor de los comienzos, el hombre encuentra su radical vocación, que es vocación santa, nos dice la segunda carta a Timoteo, y descubre la propia inconfundible identidad que lo hace al momento semejante a Dios, a imagen del santo que lo ha llamado. Esta es la primera de Pedro. Creándolo a su imagen y conservándola continuamente en el ser, nos dice San Juan Pablo II. Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. El amor es, por tanto, la vocación fundamental e innata de todo ser humano. ¿Sí? Digamos que todo lo que engloba todo este proceso, todo este llamado, esta respuesta y esta misión es el amor. Dios mismo es amor, como nos recuerda bien San Juan, ¿verdad? Amó tanto Dios al mundo que le entregó a su único hijo. Dios es amor. La palabra de Dios también nos revela, por otro lado, la vocación como un don universal del Creador para todos y cada uno de los hombres. La llamada de Dios muestra al pueblo su destino en la historia y en cada momento de esta historia. Ustedes son un pueblo elegido por Dios, un pueblo sacerdotal. Y a veces se nos olvida esto. Nosotros también de alguna manera participamos del sacerdocio de Jesucristo, solo que no tenemos el sacerdocio ministerial como los padres, pues a los que llamamos los padres, ¿no? Pero nosotros también somos parte de ese pueblo sacerdotal. Pero esta perspectiva se amplía aún más al considerar a ese pueblo como un signo y como un medio para la salvación universal. Dios llama ciertamente a todos los hombres, pero especialmente a los bautizados, a nosotros bautizados, que tenemos conciencia de este don. Qué triste que Dios habiéndote dando un regalo tan grande como es la vida y como es tu vocación cristiana, ¿verdad? Pues no queramos responder o no respondemos a la altura a la que Dios y a la que la iglesia tanto necesita hoy en día, ¿no? La que el mundo tanto nos está pidiendo. Aquí está el cambio de concepción que nos interesa. Aquí es a donde queremos llegar. Ya después habrá otro tema donde hablaremos de los cambios que ha habido en la pastoral vocacional, lo que se le llama los saltos de calidad, y vamos a ahondar mucho más en esto. Pero ahorita sí me gustaría mencionarlo para que lo tengamos en cuenta. Aquí está el camino de concepción que nos interesa. Pasar de la conciencia del llamado individual a la conciencia de convocación en la fe. Ser llamado significa sobre todo participar en la comunión. Como les decía al principio, Dios mismo es comunión, es familia, es trino, 3 personas en un solo Dios.
Entonces, en una comunión en donde cada uno de los carismas edifica el cuerpo entero, como les decía hace rato de la carta de San Pablo. No como una realidad distinta, ni mucho menos. La vocación personal específica se entiende entonces como una función comunitaria, como un servicio, esa es la palabra, como un servicio, al interno de un solo cuerpo y de un solo espíritu. La consecuencia para la vida espiritual es clara. Hay que subrayar la espiritualidad cristiana común a todos antes que lo específico de una vocación. Lo importante es que seamos auténticos cristianos y desde allí podremos esperar buenos laicos, buenos sacerdotes y buenos religiosos. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos confundamos, ¿no? A veces tristemente vemos como competencia, vamos a llamarlo de alguna manera, incluso entre las congregaciones religiosas o entre los sacerdotes o entre nosotros mismos los laicos, ¿no? Ah, yo soy del Reino Christi, yo soy del Opus Dei, yo soy tal, yo soy de tal congregación, yo me dedico a esto, yo me dedico a esto otro. Qué bueno, qué hermoso. Ahí tienes tu vocación específica, ¿verdad? Yo estoy casado, yo soy laico soltero, yo soy religiosa, yo soy sacerdote, pero de tal congregación. Pues todo eso enriquece a la iglesia. Precisamente esos son los dones, los carismas que Dios inspira para enriquecer a la iglesia, para poder ayudar al mundo y que seamos un medio verdaderamente de salvación para todos. Ahora bien, el concepto verdadero y amplio de la vocación hace que luego la pastoral vocacional, aquí está lo importante, y esto lo vamos a profundizar cuando sean los saltos de calidad de la pastoral vocacional, hace que la pastoral vocacional deje de ser una acción marginal y comience a ocupar un puesto central, tanto en la vida de la comunidad como en la historia personal de cada uno de los creyentes. La máxima contradicción consiste en ser creyentes sin conciencia de la propia vocación. Esto sería muy triste, ¿no? Que seamos creyentes, que seamos cristianos, pero no tengamos conciencia de nuestra propia vocación, ¿verdad? Si al principio decíamos que nos reconocemos como persona en el otro, de hecho, ustedes pueden leer los escritos de Karol Wojtyla, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II, él tiene unos escritos antropológicos hermosísimos que habla de eso, del encuentro de las personas y cómo se reconocen como personas en el otro. Entonces, igualmente, nuestra vocación nace primeramente esa vocación a la vida, a la persona humana, pero principalmente de ese llamado de Dios a nuestra vocación cristiana, ¿sí? Por eso se habla mucho de que la pastoral vocacional no puede estar al margen, o sea, no puede ser una pastoral más, ¿verdad? Porque se habla, si ustedes van a sus parroquias o en los movimientos, también se habla de, pues, que la pastoral vocacional, que la pastoral juvenil, que la pastoral de catequesis, de la familia, etcétera, etcétera. Pero debería de ser la pastoral vocacional la que una y la que le dé sentido a todas estas pastorales. ¿Por qué? Pues porque todos esos llamados, que si la familia, que los jóvenes, que si tal, todo tiene su sentido de ser en ese llamado a nuestra vocación cristiana. Esto es lo que les quería presentar. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, ¿verdad? No sé si puedan abrir sus micrófonos, o sea, si alguien quiere comentar, incluso si quieren comentar algo, adelante, me encantaría escucharlos. O no sé si hay dudas por ahí en el chat. Yo estoy a sus órdenes, con mucho gusto. Sí, gracias, Pepe. La verdad es que, digo, yo estoy un poquito aquí en penumbras, ahorita no tengo luz en la casa, pero resulta que estos temas de la vocación es algo que yo creo que sí vale mucho la pena y ahorita me da mucho gusto que estamos, pues, 40 personas, reflexionar sobre cada uno de ellos, ¿no? Y efectivamente esto último que tú comentaste sobre que la pastoral vocacional es algo que debe de englobar la vida de los movimientos, la vida de la iglesia, es algo yo creo que en lo que
ahora mismo que estamos trabajando en la cultura vocacional, estamos llamados a permear en nuestros ambientes. No sé si ese mismo eco lo sienten aquí las personas que estamos presentes, pero es algo a lo que evidentemente el CAF está llamado a hacer, a promover esa cultura vocacional en nuestros ambientes de movimiento, de iglesia, de la diócesis. Entonces, yo me quedo con eso y bueno, pues con otros muchos aprendizajes que gracias, pues Arsay, por tu preparación nos puedes compartir. Muchas gracias. Gracias, Karin. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? Como nos dice Sí, aquí yo el tenía, padre. Sí, ¿quién es? Perdón. Karina. Karina. Hola, Pepe. Hola, Karina. Oye, yo tenía una duda. Fíjate que esto que planteas a mí se me hace muy lógico. En principio, me gusta esta visión que se está tomando de tomar conciencia de esta vocación a la cual todos estamos llamados, de tomar conciencia de la responsabilidad y misión que todos tenemos como parte de la iglesia, no solamente clientes, ¿no? De la iglesia, sino como hijos, ¿no? Pero a veces siento que en este abrirlo tanto, de repente se diluye como la vocación específica. Y siento que a veces los jóvenes ni siquiera se plantean porque dicen, ya, claro, o sea, mi vocación es ser santo y así, pero ya entonces ya el cuestionamiento de, ¿y será que Dios a mí me llama a consagrarme a Dios? ¿O será que a mí me llama a tener un seguimiento más particular, de mayor entrega? Y ahí siento que a veces también hemos como perdido esta importancia de esta vocación específica y específicamente, bueno, yo creo que en primera instancia la sacerdotal y la consagrada, pero abajito ya a grandes pasos está también la matrimonial, ¿no? Sí, sí, fíjate que dices algo muy, muy importante. Yo creo que a veces nos da miedo, ¿verdad? Y no lo digo solo por nosotros, incluso a lo mejor hasta por los mismos los sacerdotes o religiosas, el dar ese paso, ¿no? O sea, bueno, sí, todos estamos llamados a la santidad, somos cristianos y tal, pero que no se nos olvide que la santidad debe de ser la tienes que realizar en este mundo de una manera concreta, en el matrimonio, en el seguimiento de Cristo, ya sea en la vida religiosa, ya sea como sacerdote, etcétera, etcétera, ¿no? Este fin de semana pasado tuve la fortuna de estar en un curso presencial de 4 días, de lo que es el acompañamiento y el discernimiento, que es, digamos, como la segunda etapa después del curso básico de pastoral vocacional. Y una de los ponentes nos hacía ver eso, dice, pues es que, dice el Papa Francisco, dice, precisamente hace 2, 3 días acaba de hablar de esto y dice, a ver, los que nos hemos consagrado a Dios, ya sea en la vida religiosa, ya sea en el sacerdocio, pues nos han dado seminarios, preseminarios, retiros, inducciones, orientación vocacional, dirección espiritual, nos llevan a convivencias, nos tienen a prueba algunos años, etcétera, etcétera. Dice, pero yo me pregunto, ¿y los que se van a casar? ¿Cuántas veces nomás van a 2 o 3 platiquitas y se acabó? Y eso sí van, porque a cuántos hasta allá nomás les dan el papelito para que se puedan casar, ¿no? Entonces, como bien dices, ¿no? Hay que insistir en la riqueza de la vocación, sí, la vocación cristiana, la vocación fundamental, la vocación a la santidad, pero se tiene que concretar en una vocación específica. O sea, Dios te llama a ti a ser santo de tal manera. No te llama a ser santo como a todos los demás, porque Dios no llama en grupo, Dios no llama así en masa, te llama a ti particularmente, sí, te llama a ser santo, pero de un modo muy especial. Entonces yo creo que ahí es donde debemos de insistir y pues de preparar, pues la necesidad de prepararnos bien para poder saber estas cosas y poderlas transmitir a aquellos, pues jóvenes, aquellas personas con esa inquietud, ¿no? Y poderlos orientar mejor. No sé si respondí, Karim. Sí, muchísimas gracias. Gracias Creo a que hay ti. que insistir en eso. Gracias.
¿Alguien más? Bueno, Sí, adelante. Sí. yo considero que dentro del Reino Christi, que es donde estamos ahora, y bueno, otros movimientos o congregaciones que hay, se debe insistir mucho sobre todo en la importancia de ejercitar o poner en práctica la oración dentro del núcleo familiar, porque realmente la vocación es importante descubrirla dentro de mi núcleo familiar para que haya ese crecimiento y esa madurez en todos los miembros, o sea, como madre, como esposa, como esposo, como papá, como hijo. Todos tenemos una misión y todos hemos sido llamados a algo, pero como hijo, tener ese acompañamiento con mis padres de descubrir esa misión, esa vocación a la que yo he nacido. Tenemos varios apostolados y considero que debe insistirse desde las bases de cada uno en fomentar la oración en familia, que es muy importante y que en todas partes, porque yo también comparto con otros, yo soy de la Cofradía del Rosario y he estado en otros movimientos, y se puede sentir que hay mucha tibieza en la oración, y realmente yo de repente puedo ir a un retiro, a una misión, o conversar, o ir a una Eucaristía, escuchar un sermón y de repente sentir algo, un llamado. Pero si yo no tengo eh, esa comunicación con Dios en mi oración, o pongo en práctica mi oración, pues difícilmente puedo consolidar ese llamado. Y más difícil que los padres puedan entenderlo o apoyarlo o abrirse a desprenderse de ese hijo o de esa hija, a ese llamado que está sintiendo. Porque solamente en la oración, o solamente cuando se está en comunión con Dios en la oración, se puede percibir y al mismo tiempo aceptar, y cosa que no es fácil, lo digo por experiencia. Mi hijo salió a la apostólica de 11 años, o sea, cuando se fue de la casa, iba para 12, y ya tiene 26, actualmente está en Roma, ¿no? Pero es difícil, no es fácil. Es un camino fuerte, y definitivamente si no se está en oración es muy difícil asimilarlo y aceptarlo. O sea, una de las preguntas que yo me hacía, ¿será que soy una mala madre? Que mi hijo tan chiquito ya no quiere estar conmigo. O sea, son muchas cosas que no es fácil de entenderlas ni asimilarlas. Claro. Entonces, creo que se debe insistir mucho, mucho en la oración para poder consolidar lo siguiente. Así es, Shelly. ¿De dónde nos estás acompañando? Soy de Venezuela. Me imaginé. ¿Eres de los de Barquisimeto? Sí, Ah, bienvenida. gracias. Sí, mira, yo creo que acabas de dar en el clavo. Es decir, si hablamos de que la vocación, cualquier vocación, o sea, entiéndase que si el matrimonio, que si la vida religiosa, que si el sacerdocio, parten de un enamoramiento, y es el enamoramiento de la persona de Jesucristo, ¿verdad? Por eso hablamos de que esa primera o sea, esa vocación fundamental, pues es la vocación cristiana. Pero no estamos siguiendo una idea, no estamos siguiendo 10 mandamientos, no estamos hablando del 7 sacramentos, no. Estamos hablando de una persona que es Jesucristo. Y solo a Jesucristo lo vamos a conocer en la oración y en los sacramentos, ¿verdad? Y obviamente pues en el hermano. Pero si no damos ese primer paso de fe, como bien dices tú, en la oración, en la vida sacramental,
pues es muy difícil que un joven se enamore de Jesucristo. Bueno, que cualquier persona, ¿va? Pero sobre todo en el día de hoy, hablemos de nuestros jóvenes, ¿no? Tienen tanto ruido, tanta atracción en el mundo, que de verdad es, si desde pequeñito no los vamos llevando y no los enseñamos la hermosura de Cristo y de su seguimiento, pues va a ser muy complicado que ellos puedan dar el día de mañana ese paso, incluso en el matrimonio, ¿verdad? Porque un matrimonio cristiano, pues también conlleva muchas cosas, ¿verdad? Y si no tenemos a Cristo como modelo, pues es muy fácil que nos desviemos, ¿no? Pues estamos juntos mientras queramos, mientras nos vaya bien, ¿verdad? Ya muchos jóvenes hoy ya no hay compromiso, ya no se casan, están juntos ahí nomás, pues por un ratito. Entonces, todo nace de ese amor a Cristo, a la persona de Cristo, ¿verdad? De ahí nace todo, un verdadero seguimiento, un verdadero compromiso en la misión a la que Dios nos esté llamando. Entonces, yo creo que has dicho muy bien. Sí, no, yo porque cuando inicié acá en el CAP me tomé la molestia de hablar con algunos responsables de equipos y les preguntaba los pros y lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces yo digo, todo tiene algo muy bueno y todo tiene algún pero que nos limita de lo que es el Reino Christi, porque son personas que tienen mucho más tiempo en el Reino Christi. Y me decían, bueno, sí, la formación y esto y aquello. Y bueno, todo se queda en la efusividad, pero a la hora de ponerlo en práctica nos quedamos mucho. Entonces, yo digo, bueno, mis hijos prácticamente los crié sola porque yo me divorcié muy joven, pero yo iba con mis hijos a misa desde pequeño. Yo rezaba el rosario con mis hijos en la casa en la noche. ¿Cómo es que tú no puedes ir a misa con tu esposo y los niños? ¿O cómo es que tú no le puedes decir a tu esposo, vamos a rezar el rosario y los niños que escuchen, si están pequeños? Entonces, no, porque vienes cansado. Le digo, no, pero es que, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo con todo lo que estamos aprendiendo? Claro. O sea, se queda nada más en un conocimiento, pero ajá, ¿qué estamos haciendo con ese conocimiento? Es ponerlo en práctica y es incluirnos todos en la familia. O sea, es perder ese tabú de decir, ay, que viene cansado, que me va a decir que soy aburrida. No, o sea, no importa que te vea. Mañana a lo mejor te acompaña un misterio, después será completo, pero la misma oración va a crear esa necesidad de hacerlo. Así es, totalmente. Yo creo Y que los sí, mismos adultos somos los que estamos más distraídos que los muchachos. pues sí, desafortunadamente, y a veces nos preguntamos por qué pasan tales cosas, por qué mi hijo tal cosa. Pues hay que mirarnos a nosotros mismos primero, Sí, ¿no? señor. Bien dicen que nuestros hijos son nuestro espejo, ¿verdad? Entonces, hace rato que decías que te preguntaba si eras una mala madre, pues yo creo que no, mira, ahí va tu hijo en camino, amando a Cristo. ¿Eh? Felicidades por No, tu entrega. al principio yo decía, pero tan pequeño, ya no quiere estar conmigo, decía yo. ¿Será que soy muy mala madre? No, no, no. Simplemente, Tenemos un, sí, perdón, nada más rápido. Simplemente encontró un amor más grande que es Cristo, pero no es porque no te Así ama. es. Te ama de manera especial por ese amor a Cristo, que tú se lo inculcaste. Felicidades y gracias. Gracias a ustedes. Yo tengo una inquietud, pero no sé por qué no me puedo ver tengo la cámara encendida y hace rato sí me veía, pero no sé si me Ajá. escuchan bien. Sí, ¿quién eres, perdón? Angélica Parra, Hey, de Piedras Negras, Coahuila. bienvenida, sí, Angélica. y hay también dos manos Bueno, levantadas de Connie y de Erika Ok, para después. ahorita ok, les damos la voz. no sé quién estaba primero, entonces, porque estoy aquí tratando de la cámara, pero no quiere, entonces. Sí. Sí, No, adelante, Angélica, Angélica. no hay Ok. problema. Yo traigo una inquietud, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con lo que dice Chelly. Yo soy totalmente nueva, ¿verdad? En esto acabo de dar mi sí hace poco a la invitación que me hicieron del CAP. No tengo ninguna experiencia porque aquí en Piedras Negras pues ya tenía muchos años, que tengo entendido no estaba formado un equipo de CAP como tal. Uh-huh. Pero lo que sí tengo como mucha inquietud, que tiene que ver con lo que dice Shelly, es en el sentido de la oración. O sea, yo siento que va uno a misa o
en los diferentes movimientos o así, y te piden hacer oración por las vocaciones. Pero es que en realidad no sabemos el valor, la gente no tiene esa conciencia de la importancia de esa oración, o sea, no tenemos la conciencia de la necesidad real de sacerdotes, no tenemos pues sí, esa formación como que se reza sin un sentido real. Entonces, yo estoy aquí a cargo, por eso de ahí nació la invitación que me hicieron, ¿verdad? Porque soy ministro y yo la acompaño a los jóvenes, ¿verdad? Cuando tienen su hora santa. Entonces, de ahí surgió la invitación para que yo como que ubicara o fuera así como que percibiendo a ver qué muchacho pues tenía más devoción y así. Pero yo les comentaba acá que yo siento que se tiene que trabajar. Me parece muy complicado ahorita en la situación que están los jóvenes, la verdad, porque andan, como decían, con muchas distracciones en el mundo, porque no está la conciencia que había hace años, porque desgraciadamente a veces, aunque estén nuestros hijos en colegios católicos, pues no todas las familias van ni siquiera a misa, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Regnum Christi es muy rico en muchos apostolados, como lo es NET, como lo es CID, que trabaja con niños. Entonces, a mí, digo, obviamente me falta mucha preparación en esto del CAP, más del funcionamiento, ¿verdad? Pero voy a pedir asesorías para que me empapen un poco más. Pero siento que se tiene que trabajar con niños, o sea, chiquitos, para que ellos vayan haciendo esa conciencia de por qué están orando y por qué se está pidiendo, ¿verdad? O sea, Claro. aprovechar esos apostolados y esas actividades que ya están para sembrar esa semillita de nuevo, porque pues si esperamos a que ahorita sí los jóvenes agarrarlos como están, yo lo veo muy complicado, la verdad. Sí, sí, desafortunadamente a veces ya llegamos tarde, ¿no? Esa es Entonces, mi opinión, ¿verdad? sí, sí. Que Dios tiene su momento y tiene sus medios, ¿no? Pero yo creo que en la medida en que podamos llegar más a tiempo con estos jóvenes o con estos niños, vamos a poder apoyarlos mucho mejor. Y como bien dices, sí, la oración es muy importante, también lo decía Shelley, pues es básica, ¿no? Pero tiene que ser una oración no de estar repitiendo fórmulas o de estar diciendo cosas, sino una oración que sea un encuentro personal con tu Padre Dios, con Jesucristo, tu Salvador, ¿verdad? Tenemos que hacer que se enamoren de esa persona, ¿verdad? Yo creo que ningún joven que ha dado el paso a entregarse, hablando ahorita, por ejemplo, de la vida consagrada o del sacerdocio, pues cuando ven las carencias en las que se viven muchas veces, los sacrificios que hay que hacer, el simple hecho de dejar mamá, papá, hermanos, novia, en fin, todos unos proyectos de vidas que ya se habían hecho ellos, pues yo creo que nadie lo hace cuando ve las carencias y cuando ve las limitaciones y cuando ve lo que está dejando, ¿no? Lo hacen porque encontraron un tesoro mayor y ese tesoro mayor tiene que ser Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Que se enamoren de Él. Y también ahora, lo hermoso del Regnum Christi es que no solo nos apoya en esa parte de la vida de oración, sino que también esa oración se tiene que volver acción. Y ahí están los apostolados, por ejemplo, los que tú estabas mencionando ahorita. Y también, bueno, ya te contactaremos. No sé si tú estás en el chat del CAP Nacional, Angélica. No, ahorita todavía no estoy en el chat del CAP Nacional. Tengo muy poquito en realidad que di mi sí. Entonces, estoy bueno, aquí. Si quieres, para que nos dejes tus datos, ya sea en el chat, para poderte dar de alta y también contactarte. Y te digo, también dentro del mismo CAP hay muchos apostolados. Tenemos la Cruz Vocacional, está la Cruz Vocacional para niños. Y bueno, pues está este tipo de actividades también de formación y muchas otras más. Tenemos al Osito Pepe, que aquí lo tengo conmigo. Sí, algo me habían platicado cuando me hicieron la invitación, pero en realidad no me he empapado todavía. Sí, pues este osito es muy famoso porque ya se ha paseado por todo el mundo y varios obispos incluso ya lo tienen. Y yo tuve la fortuna de dárselo al obispo de Zacatecas en diciembre del año pasado y me encantó porque se lo di terminando la misa. Él da la misa de 12 para todo el pueblo ahí en la catedral el domingo.
y agarró el osito y se lo enseñó a los niños que lo estaban acompañando como acólitos. Y les dio una catequesis de lo que es la vocación preciosa, gracias a este osito. Entonces, hay que buscar todo, hay muchísimos medios, ¿verdad? Y hay que valernos de todo para poder llegar a estos muchachos. Sí, yo los voy a contactar a ustedes. Muy bien, Muchas Angélica. Gracias y felicidades. ¿Quién sigue? Sigue Connie. Y un favor, Pepe Chuy, si nos ayudas a dejar de compartir tu pantalla para que te puedan ver. Muy bien. No, era lo que no quería. No, no te creas. ¿Ya? Gracias, sí, ya. Y Ok. sigue Connie. Hola, buenas noches. Buenas noches, Connie. Mi nombre es Concepción, estoy en Valle de Chalco. Pues bueno, yo entré a esta reunión con la inquietud de saber un poco más de las vocaciones. Mi hijo está en la Apostólica de México y para también entender un poco o comprenderlo o seguir con él ese caminar. Pero gracias a este tema, créanme que fue muchas frases fueron chispazos proyectados hacia mi persona. Estaba hablando de las vocaciones. Yo tuve la vocación en el matrimonio por 33 años, toda una historia. Pero hoy estoy en la vocación de la viudez. Y el ser mejor, bueno, esa frase que es el ser instrumento en las manos de Dios, y que están hablando de la santidad, precisamente, digo, fue algo muy padre, se me proyectó, me ilustró, me llenó, y creo que estoy hoy llamada a esa vocación, a la viudez, a la entrega total del Señor, en la alegría y en la esperanza en Él. Y pues bueno, solamente agradecerles porque yo me metí para conocer un poquito más de este tema, encaminarme con mi hijo, pero wow, me vi sorprendida y llenada y descubriendo ya un poco más y no sé, confirmando esta nueva vocación que tengo. Le agradezco mucho y creo que voy a seguir muy bien con estos temas que ilustran. Aprendo mucho y pues bueno, en este nuevo caminar. Muchísimas gracias. Al contrario, Connie, gracias a ti por compartirnos tu testimonio. Y pues es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sopla donde quiere y como quiere. Entonces te agradezco el comentario. Voy a pedir mucho por ti. Muchas gracias. Y de verdad, fíjate que yo también tuve esa experiencia. Ahora les comentaba hace rato que estuve en un curso de la pastoral vocacional el fin de semana pasado, pero te lo prometo que muchas ideas y muchas cosas que decían, de repente yo me sentía en un retiro y como que Dios me estaba pidiendo a mí muchas cosas. Sí, así Entonces, me pasó precisamente. Y qué bueno, porque pues Dios nos interpela en cualquier momento y de cualquier forma, ¿no? Y así debe de ser, porque pues si estamos hablando de la vocación y de un encuentro con Él, pues Dios se comunica y nos pide y nos exige como Él quiere. Sí, así es. Muchísimas gracias. Les Gracias agradezco a ti. mucho. Felicidades, Connie. Gracias. Gracias. Sigue Erika y después Angie. Hola, buenas noches a todos. Hola, chica. A ver, ahí está. Creo que ahí estoy ya. Sí. Me parece muy interesante todo lo que nos compartes y ahorita nuestras compañeras que han expresado sus inquietudes. Me confirma mucho los chispazos que me han llegado a mi mente después de escucharte, Pepe. Primero, pues que la vocación es un llamado, ¿verdad? Y esto requiere una respuesta. Me queda muy claro que la vocación también es un proceso. Y yo creo que Dios va tocando los corazones de cada quien en el momento indicado. Tienen la razón cuando dicen, a veces rezamos por rezar porque mi abuelita, mis papás me lo enseñaron. Y cuando Dios obra en alguno de nuestros hijos, es cuando empiezas como a darte cuenta de decir, ah, caray, mi vocación como esposa o como mamá ya terminó, a lo mejor por mi historia, ¿no? Mis hijos ya no están conmigo y ahora ¿qué sigue? Entonces,
me queda muy claro que en este proceso de formarnos, en descubrir nuestra vocación y cómo poder descubrirla, me encantó cuando dijiste, nuestra primera vocación es ser llamados al amor. Y cuando yo como mamá experimento el amor de Dios, soy capaz de ser una promotora vocacional. Mientras tanto, yo funcionaba como mamá, como el ABC de la mamá. Pero cuando Dios toca el corazón de uno de mis hijos y lo llama a irse a la apostólica, ahí me doy cuenta de cuál era mi verdadera vocación. Me invitan al CAP y ahí estoy descubriendo de verdad el amor tan profundo de Dios, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Y entonces ahí sí ya me vuelvo una promotora. Primero yo creo que trabajar en mí, ser promotora de mí misma para yo poder contagiar, apasionar y lograr que los demás se enamoren de Dios. Así es, Muchas Erika. Acabas de gracias. decir una verdad tan grande como la Catedral Metropolitana. Y gracias de veras por tu comentario. Y sí, no podemos nosotros hacer que se apasionen por la figura de Cristo si nosotros mismos no estamos enamorados de él. Por ahí tiene que nacer. Y es más, se nota. No tenemos, la persona que está verdaderamente enamorada de Dios, enamorada de Jesucristo nuestro Señor, lo transpira. O sea, no necesitas ir y decirle al otro, oye, tú tienes vocación, oye, te invito. Él te va a ver, él lo va a notar y te va a seguir, te va a buscar y te va a decir, oye, dame de ese tesoro que tú tienes, por favor, compártemelo, ¿verdad? Así es como nace un verdadero promotor, como bien dices. Así es. Y bueno, yo empecé a conocer el Regnum Christi por mis hijas. Cuando ellas empezaban a ir de misiones, o sea, yo trabajaba en NET, pero era un hacer por hacer, ¿sí? Pero cuando ellas empiezan a ir de misiones y yo veo esa alegría, esa transformar su corazón en otra persona, yo decía, pues, ¿qué está pasando aquí, no? Y claro que yo las llevaba a misa y las enseñaba a rezar, pero porque me lo enseñaron, porque era la educación de mi familia. Y cuando voy descubriendo cada vez más cosas gracias a ellas, y ya pues por último, mi más chiquito de 12 años, cuando decide irse a la apostólica, ahí es donde yo digo, a ver, ¿cuál era mi verdadera vocación? ¿No? Yo al verlo a él, que estaba feliz, que estaba contento, que se le iluminaba la sonrisa cuando él hablaba platicaba de sus retiros, yo ahí decía, ¿de qué me estoy perdiendo, Dios mío? ¿No? Y ahí es cuando yo creo que Dios también tocó mi corazón y el de mi esposo, porque nos hemos involucrado y hemos dejado que Dios de verdad toque nuestro corazón, lo hemos escuchado. Y esa parte me encanta y muchas gracias por compartirlos. Gracias a ti por compartir tu testimonio, gracias. Gracias. Y pues sí, se nos olvida a veces que hay que dejar esos frutos en manos de Dios. A veces como que vamos por la vida pensando que nuestro trabajo y nuestra entrega, nuestro sudor, nuestras lágrimas son las que van a dar frutos. Y no, hay que ponerlo en manos de Dios. Él sabrá cómo y cuándo. Gracias. Gracias a ti. Y tenemos a Angie también con su mano levantada. Y nada más quería recordarles a los que todavía no se han registrado, acabo de poner en el chat otra vez el link para un formulario para que llenen sus datos y podamos llevarles sus asistencias. Por favor, si nos ayudan, se los agradecemos. Adelante.
El micrófono. Sí, cierto. Ahora sí. Gracias. Gracias. Buenas noches, Pepe Chuy. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias de antemano por esta valiosa información que nos has dado y por este curso que nos vas a comenzar a dar, ¿no? Bueno, pues mi pregunta es la siguiente. En esto de que nos comentas de la vocación, los niveles, el llamado, la respuesta, ¿dónde yo podría colocar al querigma? El querigma como pues, primer anuncio en la vida de un hombre, de las personas. Entonces, como que ahorita sí me hizo un poquito de ruido. ¿Dónde yo lo podría colocar? Si el querigma suscita una vocación o la vocación, el llamado es el que va a suscitar el querigma. O sea, ahí sí como que estoy un poquito hecha bolas, ¿no? A ver si tú me puedes ayudar. Que yo creo que Bueno, sí. es una pregunta muy buena. Pues mira, lo que pasa es que el querigma está presente siempre. Es decir, si estamos hablando de que, digamos que la vocación fundamental es la cristiana, es ese llamado que Dios nos hace a nuestra vida cristiana, pues el querigma se hace presente desde ese momento. O sea, desde el momento en que somos bautizados, que somos cristianos, ¿verdad? Ese mensaje de Dios, esa buena nueva, está ahí presente. Que si el querigma provoca la vocación o la vocación el querigma, Dios tiene su momento y su forma de ser con cada uno, ¿verdad? Pero el querigma siempre debe estar presente, porque el querigma es Jesucristo y el seguimiento es Jesucristo, a una persona, pues es a la persona de Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? En la medida en que lo conozcamos, no solo en la palabra, sino también en esa intimidad, en la oración, en los sacramentos, viene ese enamoramiento y ese caminar a su lado, ¿verdad? Y ya Dios le dirá para dónde. Nosotros solo somos instrumentos, pero quien hace el llamado y quien va a dar los frutos y quien va a orientar a ese joven, pues es Dios mismo, ¿no? Obviamente necesita unos medios que somos nosotros. Y mientras mejor estemos formados, no solo formados como formación como esta que estamos teniendo ahorita, no, sino en la oración, en la vida sacramental, ¿verdad? Pues seremos mejores instrumentos en las manos de Dios. Porque qué triste que nosotros estamos motivando a los jóvenes, oigan muchachos, hay que ir a misa. Ah, sí, bueno, y tú no vas. Oye, bueno, vamos a misa. Ah, ya fue a misa. Oye, ¿te confesaste? No. Ah, mira, está el padre, confiésate, para que puedas comulgar. Y a la hora de la comunión, tú te quedas sentado, ¿verdad? Entonces, debemos de empezar por nosotros mismos, en la forma, en el grado que nos enamoremos de Cristo, que lo sigamos, que nos convenza Cristo, vamos a poder transmitirlo también a los otros. Es como, no sé si les ha pasado, cuando leen un buen libro o ven una buena película, si no les gusta, pues ni hablan de ella. O si alguien les pregunta, no, ni vayas, no pierdas tu tiempo. Pero cuando les gusta, ¿qué tal? ¿Cómo hablan de las cosas? Con una pasión, ¿verdad? Pues igual hay que vivir a Cristo y hay que transmitir a Cristo, ¿eh? Cristo es el querigma, Cristo es la persona, Cristo es nuestro Dios a quien el que nos ha dado la vida, nos ha llamado, nos ha convocado, ¿verdad? En esa asamblea cristiana que es la iglesia, y nos está pidiendo que salgamos al mundo porque hay muchos que no lo conocen y no lo aman. No sé si te respondí, Angie. Sí, solo que entonces puntualizo, el querigma, o sea, cuando se hace consciente en la persona, es cuando se puede elegir un llamado. Para muchos sí. Yo creo que para la normalidad de nosotros sí. Hay otros que a lo mejor se brincan eso. Okay. Dios los llama de otra manera, pero bueno, ya son casos muy especiales. Ok. Allá hay grandes santos que tuvieron que irse por otro camino y sufrirla un poquito más. Ok. De todas Muchísimas maneras, gracias. hay un tema más adelante, donde vamos a tratar ya muy fundamentalmente todo el tema del querigma. Ok. Muchísimas Gracias gracias. a ti. Gracias. No, a ti. ¿Quién más, Cari?
Creo que ya son todos. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta o participación. Si no, creo que sería todo, Ali. No sé si tú tengas otro anuncio que hacer. Pues De nada todas más recordarles que la próxima sección es el 10 de julio, igual a la misma hora, a las 8 de la noche. Estaremos recordándoles un poquito con una semana de anticipación para que lo tengamos presente. Claro que sí. Gracias. Gracias. Gracias, De Pepe. todas maneras, antes de despedirnos, bueno, decirles, los que no están en el chat del CAP Nacional, me imagino que ya ahora que nos dejen sus datos, los vamos a poder dar de alta. Yo estoy ahí también en ese chat, entonces cualquier duda, cualquier cosa en que yo les pueda apoyar, con muchísimo gusto yo estoy a sus órdenes. Esta presentación le voy a hacer algunas correcciones y con mucho gusto la vamos a compartir para que la puedan tener, ¿verdad? Y pues agradecerles de todo corazón su asistencia, sobre todo pues su entrega, su amor a Cristo y a la iglesia, y pues a seguir orando mucho y trabajando y sacrificándonos por las vocaciones. Gracias y que Oye, Dios les bendiga. Karen tiene algo que decir y me preguntan que si hoy no hay examen, ¿verdad? Y nada Hoy no. más. Ya Nos terminando el salvamos, nos quinto tema. salvamos. Váyanse preparando. Pero sí es importante que nos llenen su formulario, porque ahí tomamos los datos y les podemos hacer llegar el material de la forma como nos han solicitado. Y Karin. Gracias. Nada más, por ejemplo, lo del material ya me lo resolviste para que nos llegue y lo podamos ir estudiando, repasando. Yo creo que todos tenemos interés de reflexionarlo. Y de repente, Pepe, si por ahí nos puedes dar algunas lecturas, nos puedes compartir para que enriquezcamos y que a lo largo de este mes que vamos a andar pues aquí ya esperando la segunda sesión, pues no nos enfriemos y podamos Claro que seguir. Si nos puedes ahí de repente, no sé, podemos hacer un chat de esto de la formación y y a la ahí nos puedes dar un poco más de lo que nos recomiendes. Sí, Karin, excelente idea. Sí, ahí les vamos compartiendo el material. Y sí, hay muchas lecturas, hay muchas cosas que podemos ir profundizando. Digo, por ejemplo, aquí mencioné ahorita 2 o 3 documentos de la iglesia. Yo los tengo, se los puedo compartir con mucho gusto, ¿verdad? Para que también ustedes los puedan hacer tema de reflexión y pues profundicen más lo que ahorita se dijo de manera genérica, ¿verdad? Entonces, pues gracias de todo corazón, ¿verdad? En nombre de todo el equipo del CAP Nacional, gracias. Gracias por su entrega y pues estamos aquí a sus órdenes. Gracias. Que Dios les bendiga. Gracias, buenas noches.